Súper. Sí, acá tengo el detalle. Bueno, Alex es asociado del grupo tributario de Barro y Errázuriz. Ha centrado su práctica en temas, bueno, tributarios, participando en varios proyectos de planificación fiscal, auditorías fiscales, procedimientos administrativos, autoridad tributaria, asesoría relacionada con proyectos de inversión extranjera, entre otros. Y Francisca también se ha dedicado a temas tributarios, específicamente en planificación fiscal, auditorías, procedimientos administrativos ante la autoridad tributaria y asesoría tributaria relacionada con proyectos de inversión extranjera. Así que como pueden ver, estamos frente a dos expertos en el área, así que aprovechémoslos al máximo. Por favor, les quería recordar que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat y yo voy a ir leyendo las preguntas en mitad de la charla si es que es necesario, pero si no las vamos a ir agrupando y las vamos a ir dejando para el final. Así que dale nomás Alex y Fran como ustedes estén organizados. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Como bien decías, Alex y yo somos asociados del Grupo Tributario de Barros y Errázuriz Abogados. Y primero nos da mucho gusto estar acá y ver la alta concurrencia de gente que haya mostrado interés en esta charla, que para nosotros es muy importante acercar a la gente a estos temas, familiarizar a la gente a los pequeños emprendimientos en la formalización de su negocio. Como ya sabrán, y como ahí lo dice el título de esta charla, principalmente lo que vamos a tratar es la formalización de los emprendimientos, la importancia de formalizarse, de dejar de lado la informalidad de los negocios y los emprendimientos, y ver sus principales aspectos legales y tributarios. Como bien decía Rodrigo, nuestro objetivo es derribar mitos, que le pierdan el miedo a esta palabra formalización, porque de repente, claro, uno no sabe lo que es, qué implica. Antiguamente sí era más engorroso de lo que es hoy en día, que es mucho más fácil poder formalizar un emprendimiento, así que queremos que se vayan familiarizando con los términos para que cuando tomen la decisión de formalizar su emprendimiento sepan dónde acudir, cómo hacerlo y perderle el miedo a todos estos conceptos y trámites que en realidad, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ya no son tales. Ahora es fácil hacerlo y existen los medios y los mecanismos adecuados para lograrlo. Y complementando lo que dijo la Fran, bueno, primero me presento, Alex Pelrot. La idea de la charla es tratar de ir ayudándola en ver como ciertos tips, consejos, cuando ustedes vayan a ir formalizando su negocio, que nosotros creemos que es una buena oportunidad de de ir incorporando ciertas cosas al negocio, porque en el futuro yo creo que el mundo está caminando a tratar de cada vez más formalizar con todo el tema de la tecnología. Entonces nuestra idea en la charla es que ustedes puedan ir como sensibilizándose más y acercándose más a un mundo que al principio uno lo escucha y está muy alejado y es como muy engorroso, pero cuando uno empieza a hacer doble clic y se va acercando al mundo más formal, no es tan engorroso, tiene distintos beneficios y lo que sí es importante es tener ciertos conocimientos bastante simples pero muy útiles para que cuando uno vaya formalizando pueda ir tomando las decisiones importantes. Y ya para ir partiendo, la charla la queremos dividir en tres grandes etapas. La primera etapa es preguntarnos por qué formalizarnos. Al final, por qué nosotros estamos dando esta charla, por qué nosotros queremos incentivarla y en un futuro formalicen su negocio, cuáles son los beneficios, todo tiene consecuencias, pero ¿por qué es relevante hacernos esta pregunta hoy día y cómo lo vemos en el futuro? Y después, en una segunda etapa, la idea sería hablar más de una empresa, de cómo ir consolidando su negocio, ya no a través de la persona misma o de la informalidad, sino que qué estructura ustedes podían empezar a incorporar, de nuevo, esto en un futuro, para poder seguir desarrollando su negocio y cómo ustedes pueden proteger a su negocio en la medida que este va creciendo. Y la tercera parte de esta charla es ir acercándonos a un mundo tributario que en un primer momento es un mundo que no hay, es un mundo medio gris, medio oscuro, que se necesitan contadores, que nos van a cobrar impuestos,
que yo no sé si han tenido la experiencia, pero ir a impuesto interno no es una gran experiencia en un primer momento, porque quizás es más difícil, es otro lenguaje, pero hoy en día todo ha sido más amigable, desde impuesto interno, la coordinación, las comunicaciones. Entonces, la tercera parte es decir, presentarle un marco legal y administrativo que hoy en día es mucho más amigable, mucho más simple del que quizás ustedes piensen. Entonces, partiendo, la Fran nos va a empezar a explicar un poquito qué es formalizarnos y por qué recomendaríamos formalizarnos. Bueno, en primer lugar, el tema principal y central de esta charla, como decía Alex, es la formalización, que uno habla de formalizar mi negocio, formalizar mi emprendimiento, pero ¿qué significa realmente? La formalización es un conjunto de trámites y procedimientos para hacer que mi negocio o mi emprendimiento se enmarque dentro de la ley, dentro de un marco legal vigente, y así pueda cumplir con las normativas y regulaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias y en general con todas las obligaciones que nos exige la ley. Entonces, una vez finalizados todos estos trámites, el objetivo es que mi negocio o emprendimiento tenga pleno derecho y pueda funcionar de manera correcta, cumpliendo con las leyes, siendo transparente y que sea reconocido tanto por la sociedad como por las instituciones públicas, que al final eso es lo relevante, que mi emprendimiento, mi negocio sea reconocido, que sea reconocido y que además cumpla con las leyes. Y en general se le hace a los emprendedores la pregunta de por qué no formalizan su negocio. Y la respuesta generalmente se repiten harto y que es por la dificultad del proceso, porque muchas veces a nadie se le explica cómo se hace, porque puede ser muy costoso, porque hay que hacer demasiados trámites y uno se pierde, uno no sabe dónde acudir, o porque simplemente mi negocio es muy chico y todavía no lo necesito. Pero, por otro lado, vemos la gran cantidad de beneficios que tiene poder formalizar mi negocio. ¿Por qué a mí me gustaría formalizar mi negocio y que funcione dentro del marco legal y que cumpla con todos los requisitos que me establece la ley? En primer lugar, porque aquí estamos apuntando a que nuestro negocio crezca. ¿Por qué queremos que crezca? Para que nos traiga más beneficios económicos, para que sea nuestra actividad, para poder tener mayores clientes. Y para poder expandirme, yo necesito tener este respaldo y decir, yo me constituí como una empresa y yo cumplo con mis obligaciones. Esto también va a permitir mayor confianza en los clientes, mayor transparencia en las actividades que hago. Un tema muy importante es evitar multas y sanciones, que si es que a mí me fiscalizan y yo no estoy cumpliendo con las actividades, con las obligaciones legales, me pueden pasar multas, me pueden sancionar y al final va a ser más costoso mantenerse en la informalidad que formalizarse. Y también genera confianza, atrae a clientes, expande mi negocio, mejora el acceso al financiamiento. Muchas veces y muchos problemas de los emprendimientos es que no tienen plata para seguir creciendo y el mismo Estado, diferentes bancos o instituciones ofrecen programas de financiamiento a las pymes y para eso requieren de estar constituidas como sociedades y te exigen una serie de antecedentes como haberse constituido, estar al día con mis obligaciones, no tener deudas, entre otras cosas. Entonces, sí facilita el acceso al financiamiento, que al final lo que uno necesita principalmente para crecer es poder tener más plata. Y por último, te da protección legal. ¿Por qué? Porque si yo enmarco mi empresa o mi negocio, mi emprendimiento dentro del marco legal, la misma ley también me va a proteger, porque es la ley que me está regulando. Soy yo quien está cumpliendo con las obligaciones legales. El día de mañana, si tengo un problema con mi empresa o un negocio, es la misma ley la que me va a proteger por haber estado cumpliendo hasta ahora con todas las obligaciones que esta exige. Y como complementando y de nuevo, ¿por qué nosotros enfatizamos tanto en esta idea de formalizarnos? Que en nuestra experiencia un negocio que se formaliza desde que está partiendo, después tiene mucho menos problemas en la evolución propia de un negocio, porque cuando un negocio va evolucionando, van a haber más clientes, van a haber más obligaciones, más permisos, más temas administrativos,
y generar una buena estructura desde el inicio, en nuestra experiencia, a los emprendedores lo ayuda mucho a poder solucionar de manera mucho más rápida los problemas porque ya tienen una estructura. De repente un negocio que no está tan formalizado o se formalizó pero no de la manera correcta, no tiene esa estructura para que cuando vengan los problemas poder solucionarlos. Entonces, la idea de esto, independiente de todos los beneficios que dijo la Fran, sobre todo el acceso al financiamiento, permiten armar una estructura desde chiquitita para que después pueda ir respondiendo a todos los problemas que son propios al desarrollo de un negocio. Y respecto a que una empresa también nos va a ilustrar con su conocimiento. Sí, pero volviendo al punto anterior, Alex, es muy importante eso, que mientras antes uno lo hace, es mejor, porque después si uno decide ordenar todo lo que ha hecho como persona natural, como emprendedor, es mucho más difícil cuando ya ha pasado mucho tiempo y el negocio ya creció un poco, dependiendo de mí como persona natural, y si después yo lo quiero formalizar, para temas de orden y para temas de estructura, como decía Alex, es mucho más fácil hacerlo desde un comienzo y así definir bien cómo se va a regir mi empresa, quién la va a administrar. Entonces es importante hacerlo desde un comienzo también por temas de orden y de historia y de proyección de hacia dónde quiero llegar con mi negocio, en qué mercado quiero ingresar, eh, ofrecer mis productos ya en un mercado más amplio, más grande. Bueno, ahora continuando, hablamos mucho de la empresa, de la formalización, pero finalmente, ¿qué es una empresa? Una empresa en términos Acá, simples, Fran, un segundito, preguntan si se puede ampliar la presentación. No sé si esto es lo más amplio que se puede. Si no, no hay A ver, problema. ahí me dicen si se amplía o no. Porque ahí se hace como zoom, pero se corta un poquito el... Ahí está bien. Déjenme, Si no, no se puede, da lo mismo. puedo ampliar un poquito con Zoom, para ver si puedo llegar un poquito Claro, más es como acá. zoom nomás. Hasta ahí. Ahí no sé, ahí se empieza a cortar. Ahí. Ahí yo creo. Ya, sigan nomás. Disculpen. o Alex, no sé si la barra de donde muestra la diapositiva siguiente, no sé si se puede correr hacia el lado. A Es ver. que lo que se está mostrando en pantalla es lo que debería estar, lo que deberían estar viendo ustedes, no es la pantalla de presentación. No A es la de ver, la derecha, es la de la izquierda, claro. ya. Lo que pasa es que Eh, esta es la vista del expositor, del público. ok. No, no. A lo mejor hay que volver a proyectarla. Sí, déjenme. A ver si por aquí. A ver, voy a volver a proyectar. Eh, porque, a ver, voy a hacerlo de manera distinta y me dicen si funciona bien. Ahí se ve igual. Claro, es que tienes que proyectar como presentación. Sí, es raro porque proyecto como presentación. Sí, ahí, No, ahora me ahí, salí. Pero sí, y ahí, ya, aprieta ahí. Y si no, arriba donde dice share, es ahí donde lo estaba haciendo. No, porque es para compartir el archivo. Para allá. Ok, ok. se ve igual. Ya, pero igual se lee bien ahí. Ok. Sí, no hay problema. Continúen nomás. Bien, entonces lo que estábamos hablando es que hablábamos mucho de mi empresa, mi negocio, la formalización, pero en realidad, ¿qué es una empresa? ¿Y de qué formas puedo constituirla? Una empresa finalmente es una forma de organización. Es una entidad organizada que se dedica a realizar actividades económicas, ya sea vender bienes o prestar servicios, con el objeto de tener beneficios económicos. Y podemos organizarnos en dos grandes categorías. Uno, yo como persona natural, por ejemplo, yo, Francisca Steinmetz, o como persona jurídica. Y aquí tenemos una comparación en qué afecta organizarse como persona natural o como persona jurídica.
En el caso de organizarse como una persona natural, es la misma persona natural la que ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa y lo hago en mi propio nombre. O sea, cuando actúo la empresa, en realidad estoy actuando yo. Yo celebro los contratos con otra gente y por lo mismo soy responsable personalmente de todas las deudas y obligaciones que contraiga mi empresa o mi negocio. Entonces, en el caso de que yo tenga una deuda, todo mi patrimonio va a responder a esa deuda, o sea, mi casa, mis cosas, porque soy yo la persona que está actuando y realizando este negocio. Por lo mismo funciona con mi mismo root, está formado por una sola persona, que soy yo, y en este sentido me puedo organizar como empresa, tanto como una empresa individual o como una microempresa familiar, que ya vamos a pasar a explicar qué significa cada una. Mientras que por otro lado, si me organizo como una persona jurídica, es la empresa la que asume todos los derechos y obligaciones, es la empresa la que actúa realizando el negocio y es la misma empresa la que tiene su propio root, por lo tanto es ella quien celebra los contratos, quien actúa a su propio nombre y lo principal y lo más importante es que la persona jurídica tiene un patrimonio propio, que es distinto del mío como persona natural. Entonces, en el caso de que la empresa tenga una deuda o tenga alguna obligación, es el patrimonio de esta empresa la que va a responder a estas obligaciones. O sea, si la empresa tiene plata, si la empresa tiene un inmueble, tiene una casa, se van a hacer efectivas todas estas responsabilidades sobre los bienes de esta persona jurídica y no sobre mi casa o yo como persona natural. Perfecto. Y ahora la idea sería analizar aquí cuál es la diferencia entre una empresa, persona jurídica y organizarse como persona natural. ¿Qué tipos de estructuras pueden ir utilizando ustedes para poder ir, uno, formalizando su negocio y poder también escalarlo un poquito más? Entonces, las distintas formas de organizarse, bueno, como dijo la Fran, persona natural, microempresa familiar, empresario individual o como personalidad jurídica, que esto yo creo que es más comúnmente lo que uno conoce como sociedades o empresas. Entonces, no sé, Fran, si quieren desarrollar un poco más esta idea. Sí, en ese sentido tenemos estas dos grandes opciones, recapitulando un poco, persona natural o persona jurídica, ya empresa, sociedad. Como persona natural, como les mencionaba, tenemos dos opciones, constituirme como una microempresa familiar que está regulada por su propia ley, o como un empresario individual. En estos dos casos, soy yo como persona natural la que actúo con mi propio nombre, con mi propio root, con mi propio patrimonio, respondo de las deudas, entre otros. Mientras que por otro lado tenemos distintas formas de sociedad como persona jurídica, como la sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, sociedad anónima, o una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, ¿cómo decidimos cómo nos queremos organizar? Y aquí pusimos un par de, un punteo más o menos de cómo decidir qué es lo que queremos. Y cuando nos estamos proyectando, uno empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a actuar yo sola como persona o quiero asociarme con otras personas? ¿Quiero que eventualmente entren más personas a mi negocio? ¿Quién quiero que administre? ¿Quiero administrar yo mi negocio? ¿Quiero que me lo administre alguien de confianza? Entonces ahí vamos determinando qué tipo de empresa es lo que queremos ser. Yo creo que en este punto, y aquí ya son como los elementos y los consejos que sí nos parecen relevantes que hay que ir teniendo en cuenta al momento de ir formalizando, constituyendo una empresa o la forma que ustedes elijan. ¿Qué tipo de estructura es preferible? Les vamos a poner un ejemplo muy concreto. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones? Una sociedad de responsabilidad limitada, tratando de simplificar mucho el tema corporativo, todas las decisiones tienen que ser adoptadas por la unanimidad de los socios. Y por regla general, la representación, o sea, quien toma las decisiones en favor de la empresa, también tienen que ser todos los socios, salvo que se hagan estructuras de administración un poquito más complejas. ¿Cuál es el beneficio? Que
yo como socia, todas las decisiones tengo que tomarlas. O sea, nadie va a poder tomar una decisión por mi negocio sin que yo no sepa y yo no la apruebe. ¿Cuál es la consecuencia negativa que nosotros vemos y por qué una sociedad de responsabilidad limitada hoy en día cada vez se usan menos? Porque son súper poco flexibles al momento de tomar decisiones un poco más rápidas, que de repente un socio minoritario no está de acuerdo y nos complejiza un poco la toma de decisiones y empezamos a perder un poquito, no el control, pero sí la celeridad en la toma de decisiones que nos gustaría tener en una empresa. Y en este sentido, yo creo que sí es recalcable una sociedad por acciones, que una sociedad nueva, una razón social dentro de todo nueva en Chile, y buscó darle mayor flexibilidad, sobre todo enfocada en pymes, a todo este tipo de decisiones. Ejemplo, una sociedad por acciones, ¿tengo que tener más de un accionista? No. O sea, yo solo puedo constituir una sociedad por acciones y ser mi sociedad y no tengo que participar con nadie más y no necesito asociarme con otro. Requisito de la sociedad responsable limitada y la sociedad anónima. Puedo establecer distintas formas de administración de la sociedad. O sea, yo no sé el día de mañana cómo ustedes piensan o ven cómo ir, a medida que vaya creciendo el negocio, cómo poder tomando las decisiones de negocio y cómo poder ir radicando quizás en otras personas ciertas decisiones de negocio. Bueno, la sociedad por acciones nos da una facilidad significativa para poder armar distintos tipos de administraciones que nos permitan, uno, tener la confianza de que nadie va a tomar decisiones que perjudiquen nuestro negocio, y dos, vamos a poder tener la celeridad y la toma de decisiones rápida para que el negocio no necesariamente deba esperar formalidades, que todos estén de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante de la presentación y fundamentalmente porque cuando decidan en un futuro constituir una empresa, las decisiones de qué tipo de estructura prefiero, algo que me deje más tranquilo pero sea más lento o algo quizá que me deje un poco menos tranquilo pero sea una estructura más corporativa, más flexible. ¿Cómo voy a administrar mi sociedad? ¿Quiero asociarme con alguien? ¿Necesito asociarme con alguien? Claramente no. El objeto que lo voy a poner en mi futuro estatuto de mi sociedad. ¿Qué negocios quiero realizar? ¿Necesito un objeto tan amplio? ¿Puedo acotarlo? Son todas preguntas que, si bien son más concretas, cada personalidad jurídica que ustedes decidan optar les va a dar ciertas soluciones y ciertos problemas a estas preguntas. Y por eso nosotros recalcamos estas 5 que son muy importantes. Y ahora, vamos a empezar a desarrollar cómo constituir una sociedad y lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Uno, constituyendo una sociedad desde un método tradicional, que es un método muy engorroso, y cómo hoy en día se ha simplificado mucho, pero sustancialmente, la opción y la posibilidad de poder constituir una empresa y poder formalizarse en un día, como es la ley empresa en un día. Dale, Fran. Igual, Alex, volviendo un poco a lo que estabas diciendo, cuando uno presenta estas cosas y uno dice estos son los tipos de sociedades y al final uno decide, en virtud de las preguntas que uno se va haciendo, de hacia dónde va mi negocio, qué es lo que quiero, o de repente me da nervio o miedo tirarme a esto de asociarme con alguien más o de que entre algún socio o algo así. Por eso uno puede decir en principio como no, prefiero yo quedarme como persona natural, como microempresario familiar o empresario individual, pero el tema es que también tiene mucho beneficio constituirse como una sociedad con personalidad jurídica y la forma en que uno elija organizarse no es permanente. O sea, eventualmente si es que alguien dice, elegí esta forma de sociedad, pero después, mira, no me gustó, no me resultó, yo puedo transformar la sociedad que elegí
a otra sociedad de otro tipo. Entonces no es como, ¿qué hago? Prefiero quedarme más reservada, actuando yo como persona natural, que abrirme este paso amplio de constituirme como sociedad. Suena eh, como más tirarse a la piscina, no sé, como otra cosa distinta. Pero en realidad constituir una persona jurídica, como vamos a ver en unos minutos más, es bastante simple, es una alternativa de organización muy eficiente y, como les mencionaba, no es permanente si es que ustedes quieren hacerle cambios. Por eso recalcar lo que dijo Alex, sobre todo en la sociedad por acciones, que es la que más ofrece flexibilidad al momento de hacerle cambios. Si es que yo quiero ampliar el objeto o quiero modificar su capital, o lo que sea, incluso el nombre, este tipo de empresa ofrece esta flexibilidad y esta facilidad para hacer esas modificaciones. Bien, Bueno, aquí está el método tradicional. Dale, Fran, dale. como les comentaba Alex, que existen dos métodos para constituir y formalizar mi empresa. Está el método tradicional, que era el único que se podía usar hasta el 2013, en que consistía, bueno, y que todavía se puede usar, obviamente, y que consistía en, primero, decidir el tipo de empresas que quiero, según las preguntas que les hacíamos antes, o las cosas que les hacíamos que se cuestionaran ustedes. Luego, la constitución de la empresa. Después viene la inscripción de un extracto de esta escritura en el registro de comercio, una publicación en el diario oficial, la obtención de RUT e inicio de actividades, y luego otros trámites como la patente municipal y otros permisos dependiendo de su negocio. En primer lugar, la constitución de la empresa se tiene que hacer por escritura pública ante un notario, y esta escritura, perdón, debe tener ciertas menciones mínimas, tales como una razón social, que es el nombre de su sociedad, un objeto o giro, es decir, a qué se va a dedicar la sociedad, luego el capital, que es el monto del aporte por el cual va a empezar a operar la sociedad, establecer cómo se va a administrar, ponerle un domicilio y también que aparezcan las personas, el nombre de las personas que lo constituyen. Luego de esta escritura se realiza un extracto que lo tiene que autorizar el mismo notario, y esto se debe inscribir dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura pública en el registro de comercio, lo cual ahora, menos mal, es casi todo online, entonces esto se puede hacer en la página del conservador de bienes raíces respectivos, del domicilio de la sociedad que uno elija. Luego la publicación en el diario oficial también se hace de forma online con el mismo extracto, dentro también de los mismos 60 días siguientes a la fecha de la escritura pública. Estos trámites sí tienen un costo, la inscripción en el registro de comercio tiene un costo, la publicación en el diario oficial depende de la constitución, y los trámites en las notarías también tienen un costo. Y generalmente va asociado idealmente con los costos de un abogado que haga la escritura pública o que realice estos trámites. Luego la obtención de RUT e inicio de actividades se realiza en la página de servicios de impuestos internos, y para lo cual uno necesita una clave. Y esta clave generalmente uno no la tiene porque está recién partiendo la sociedad, entonces el representante de la sociedad tiene que ir presencialmente al Servicio de Impuestos Internos a solicitar la clave de la sociedad. Y luego dentro de esta misma página web, realizar la declaración jurada de inicio de actividades, la cual te va a arrojar unos códigos que describen la actividad de que se trata, que generalmente no es un código exacto de la actividad que yo voy a realizar, por lo tanto se tienen que inscribir los códigos de las actividades que su negocio realice. Por último, realizar el trámite de obtención de patente municipal para poder operar en la municipalidad del domicilio de la sociedad, y la obtención de otros permisos bueno, otros permisos que requieran según su negocio y según a lo que se dediquen. Y ahora vamos a ver un método que hace mucho más simple formalizarse y se dan cuenta que realmente constituir una empresa está a la vuelta de la esquina. Dale, Fran. Como les comentaba, existía, además del régimen tradicional, que es este trámite por el cual yo creo que en parte están los mitos de lo engorroso y lo burocrático que es formalizarse, y también los costos que van asociados, porque sí cuesta plata.
Pero por otro lado tenemos este régimen simplificado que vino a solucionar muchos problemas y que se llama Empresa en un día, por el cual mediante esta iniciativa se permite constituir empresas literalmente en un día y de forma gratuita o casi sin ningún costo. Ya les voy a explicar por qué el casi. Esto se realiza a través de una página web que se llama www.tuempresaenundia.cl y la verdad es que la página web es muy amigable porque te va enseñando el paso a paso de las cosas que hay que hacer. En primer lugar, después de ingresar a la página, hay que iniciar sesión. Probablemente nadie o casi nadie debe tener sesión, por lo tanto uno puede ingresar con su clave única o mediante la creación de un usuario. Luego hay que seleccionar constituye tu empresa, seleccionar el tipo de empresa que se desea constituir según lo que acabamos de conversar. Y luego te arroja un formulario que uno tiene que ir completando cada ítem. Y en estos ítems, los que uno tiene que ir completando, al lado sale un signo de interrogación que va explicando de qué se trata cada ítem y qué es lo que hay que ir completando. Y incluso, además, hay algunos ítems en los que uno dice, ¿qué sé yo cuál es el objeto de mi sociedad? O cómo lo redacto, cómo lo puedo dar a entender en este formulario. Entonces uno presiona un signo como una ampolleta que te propone textos que uno puede ir seleccionando y se va incorporando de manera automática a mis estatutos. Entonces, una vez completado el formulario y habiendo entendido bien qué se refiere cada ítem, los socios deben firmar. Y esto también se simplificó porque hace un tiempo era más complicado y había que ir necesariamente a la notaría o firmar a través de una firma electrónica avanzada, que implicaba comprar un dispositivo, que era bastante caro, la verdad. Y ahora te dan la opción de poder firmar sin tener que comprar este dispositivo de firma electrónica avanzada. Y es la misma página la que te permite, creo que por 2.000 pesos o algo así, firmar este formulario. Una vez firmado este formulario de forma online, se constituye la Fran, un sociedad. segundito. Hay alguien con el micrófono abierto. No sé si pueden, por favor, todos ponerlo en silencio. No logro identificar a la persona. Es Inés Ramírez. Inés, si puedes, por favor, silenciar tu micrófono. Gracias. Gracias. Perfecto, ahora sí. Una vez que ya esté firmado este formulario, todo de forma online dentro de la misma página, la verdad es que la página, no sé si alguna se ha metido, pero es muy explicativa y muy amigable. Una vez firmado, se constituye la sociedad y el Servicio de Impuestos Internos le asigna un RUT de forma inmediata. Luego, en la misma página que les comentaba del Servicio de Impuestos Internos, tienen que hacer la declaración de inicio de actividades, elegir qué actividad económica con los códigos que la misma página te sugiere, establecer un domicilio tributario y qué régimen tributario va a regir a la sociedad. Entonces, como se dan cuenta, hoy en día constituir una empresa en una empresa en un día que si bien es algo nuevo, cada vez se ve más y algo que el mercado ya lo incorporó, es mucho más simple. Realmente se constituye la empresa en un día y queda formalizado o prácticamente formalizado un negocio en un día. Y el formulario también está desarrollado para que sea muy simple y que las preguntas que antes describimos que son importantes, el formulario también las tiene bien recalcadas para que cuando uno vaya completando un formulario, que es literal un formulario, que después se va a transformar en los estatutos de una nueva sociedad, reflejen lo que realmente uno quería hacer con la sociedad. Y como dijo la Fran, todo esto no queda escrito en piedra. Si pasa algo, se puede modificar, se puede corregir y no hay ningún problema. Y corregirlo en una sociedad que se constituyó en una empresa en un día, también, por regla general, es bastante simple. Y Eso, perdón, ahora, Alex, lo último que es la misma página y a través de esa misma página uno puede modificar la sociedad, modificar los estatutos. Si es que uno ya no quiere seguir con esta sociedad, uno la puede disolver a través de la misma página. Entonces, esta página en realidad es un avance enorme en ayudar a los emprendimientos y a los
microempresarios a poder constituir su sociedad, modificarla, disolverla en caso de ser necesario. Entonces, esta página, de verdad que métanse a explorar de qué se trata, a ver cómo es y eventualmente a constituir su empresa. Y la última parte de esta charla es enfocarnos un poco en una de las consecuencias de la formalización, que es las obligaciones tributarias. Que quizás este es un tema que partiendo de un negocio a una persona le da un poco quizás de miedo o no conoce muy bien, porque de nuevo es un lenguaje un poco distinto, algo más técnico, uno no entiende bien por qué se cobran los impuestos, cuándo, sobre qué. Entonces, la idea ahora, más allá de darles números, tasas de impuestos, es que ustedes tengan esta sensibilidad de que hoy en día los regímenes pro pyme, como están establecidos en la misma ley sobre el impuesto a la renta, buscan flexibilizar y hacer más amigable el sistema. Y eso es lo que se trató de hacer en la última reforma tributaria, y ahora vamos a explicar por qué el sistema es bastante más amigable. En primer lugar, a la pregunta es, si me formalizo, ¿necesito un contador necesariamente? En un primer momento uno podría responder, no es necesario. ¿Y por qué? Porque existe en el régimen ProPyme un mecanismo que uno cuando inicia actividades, a una pyme le preguntan, ¿usted quiere llevar contabilidad o quiere llevar contabilidad simplificada? Y si uno dice, voy a llevar contabilidad simplificada, la consecuencia es que Impuesto Interno va a decir, ok, no hay ningún problema, no tiene que realizar balance ni determinaciones de impuestos. ¿Sabe cómo vamos a determinar su impuesto? Nosotros, el servicio tiene a disposición de cada contribuyente un registro de compra y venta electrónico, que cuando uno se formaliza, emite documentos tributarios, boletas, facturas, que se emiten o a nombre de su emprendimiento o a nombre de sus clientes. Impuesto Interno tiene, en base a la tecnología, un sistema que ordena todas las compras que ustedes hacen y todas las ventas que ustedes hacen. Y con eso, la diferencia entre las compras y las ventas van a ser su ingreso sin ningún otro problema, sin necesidad de hacer algún tipo de ajuste. Automáticamente ustedes cuando vayan en abril de cada año vayan a presentar su declaración de impuestos, automáticamente el sistema les va a decir, de acuerdo a su ingreso, usted ganó 10 pesos, tuvo ventas por 5, entonces ganó 5 pesos que tiene que pagar impuestos. Entonces es un mecanismo más que fácil, es un mecanismo de automática determinación. Y las propuestas de declaraciones de renta no solamente son para determinar el impuesto a la renta o el famoso formulario 22, sino que hoy en día el sistema tecnológico de impuesto interno permite dar propuestas de declaraciones para IVA, declaraciones juradas, declaraciones de renta. Entonces, hoy en día el sistema es mucho más amigable para poder estar al día con todo el cumplimiento tributario, que en abstracto es súper engorroso. Y solamente para que tengan un poquito una referencia de número, existen distintas alternativas para que ustedes puedan ir pagando los impuestos por las ganancias que tenga su emprendimiento, ya cuando esté alocado en una empresa o en una estructura distinta a la que actualmente están, que son ustedes mismos. El impuesto de primera categoría, que es un impuesto alto, tasa 25%, es como la regla general del impuesto que le dicen pagar. O sea, volviendo a mi ejemplo, si ustedes ganan 20, tienen ingresos por 20 pesos y ventas y gastos por 10 pesos, tuvieron ingresos por 10 pesos y esos 10 pesos van a tener que pagar un 25%. Es decir, van a tener que pagar 2,5 pesos de impuestos. Y dada esta alta tasa que puede resultar para un emprendimiento cuando está creciendo, la ley incorporó distintos mecanismos para tratar de aliviar esto,
que es lo que se conoce como el régimen ProPyme transparente. ¿Cuál es el beneficio que tiene este régimen ProPyme? Es, es que señala que por los ingresos que obtenga una empresa, los mismos 10 pesos no van a pagar impuestos a nivel de la empresa. O sea, no van a pagar impuestos de primera categoría de tasa 25%, sino que van a pagar el impuesto global complementario. ¿Qué quiere decir? Los impuestos que pagan las personas naturales. ¿Y cuál es este beneficio? Que cuando un negocio o una persona está ganando a una escala un poco más baja, el impuesto progresivo el impuesto global complementario es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el nivel de ingresos anuales, se le establece una tasa de impuestos distinta. Entonces, para los primeros ingresos, que realmente el primer ingreso estamos hablando de entre 30, 40, 50, 10, entre 10 a 50 millones anuales, o más incluso, el impuesto global complementario, su tasa efectiva, o sea, lo que realmente le cobran de impuestos, es inferior a un 20% y, y exponencialmente inferior. O sea, si ganan anualmente 20 millones de pesos, la tasa progresiva, la tasa efectiva de impuestos no supera un 3-4%. Entonces, la ley estableció un mecanismo para que una pyme pueda tener su empresa, pueda tener su SPA, su sociedad responsabilidad limitada, pueda tener todos los beneficios de una empresa, pueda formalizarse, pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no tenga que pagar este impuesto de primera categoría que quizás en un primer momento es alto, sino que pague solamente impuesto global complementario, lo que está asumiendo la ley, que en un primer momento las personas, su escala de global complementario, es decir, su progresividad, es mucho menor. Y finalmente, ya quizás esto solamente para mencionarlo, porque son casos bien específicos que contempla la ley, existen impuestos de primeras categorías únicos que tienen tasas distintas para pequeños empresarios según las labores que realicen. Por ejemplo, para artesanos, o personas que venden en ferias públicas, existen tasas de impuestos muy específicas que son bastante más bajas, pero eso es necesario analizarlo cada caso y ver si ustedes están en una de esas situaciones que, de nuevo, son muy específicas, que son artesanos, personas que que venden objetos en ferias públicas, pescadores y un par de situaciones más concretas que ahí cada uno tiene que ver qué negocio esté realizando. Y, pero, y saliendo del mundo de los impuestos propiamente tal, ¿qué beneficio tengo de estar en el registro de impuestos internos con mi RUT, mi inicio de actividades, pagando impuestos? Es que el acceso a mejores condiciones de financiamiento va de la mano. O sea, es tal que el Servicio de Impuestos Internos está facultado para dar un certificado para que la pyme pueda empezar a acceder al mercado financiero, un certificado tributario, que, de nuevo, ¿qué está dando, a dónde está tratando de caminar la ley? La ley quiere que los negocios empiecen a formalizar, y cómo está incentivando eso, que a través de impuestos internos una pyme pueda acceder al mercado financiero, pueda obtener certificados que les van a pedir los bancos, pueda acceder a este mundo muy nuevo, pero es de portabilidad financiera, que es poder cambiarse de un banco a otro banco de manera súper fácil. Y todo esto está tratando de como atarse a que yo esté formalizado, esté en los registros de impuestos internos. Y finalmente yo creo que esto es algo que poca gente lo conoce, pero existe una defensoría del contribuyente. O sea, si ustedes tienen ciertas dudas o están teniendo ciertos problemas con impuestos internos, existe una defensoría que los va a ayudar, que los va a asesorar, que les va a permitir poder ir cumpliendo con sus obligaciones tributarias con gente que es experta, que conoce mucho el tema. Entonces se ha robustecido mucho la facilidad para que una pyme pueda ingresar al mundo tributario.
Después, viéndolo el impuesto al valor agregado, hoy en día probablemente ustedes todos los gastos que realizan a proveedores, a personas, etcétera, o a empresas, a ustedes le emiten una factura, que es una factura que va con IVA. Pero como ustedes no están formalizados, ese IVA, que es lo que se denomina en el mundo tributario como el crédito fiscal IVA, no lo pueden utilizar, lo están perdiendo. O sea, es un activo que tienen en su empresa, pero como ustedes no están formalizados, no hacen las declaraciones de IVA, en un primer momento ese IVA no es posible utilizarlo. Pero ustedes, al momento de formalizarse, o los que ya están formalizados podrán darnos su experiencia, ese IVA empieza a ser un activo que en la medida que yo voy teniendo mayores ventas, es un activo súper importante porque existe esta idea de que el IVA, este 19% que se les cobra, es un mayor costo, pero para la empresa que es parte de una cadena de negocio, el IVA empieza a ser un poquito más neutro. ¿Por qué? Porque el IVA que ustedes soportan, el 19% que soportan para poder producir un bien o realizar un servicio, lo pueden ocupar como activo contra el IVA que les cobran, que ustedes en el futuro les van a cobrar a sus clientes. Entonces, el IVA empieza a ser algo más neutro y no un mayor costo o un menor ingreso que ustedes reciben. Entonces, la formalización permite consolidar esta cadena y que no hayan ineficiencias por pérdida de este activo que hoy día pueden ser 200.000 pesos, pero el día de mañana puede ser 1.000.000 de pesos y así subiendo. Y finalmente, la última obligación tributaria relevante que en general nos preguntan es ¿qué pasa con la patente municipal? Y la patente municipal, para que lo entiendan, es un cobro que le realiza, que hay que efectuarlo a la municipalidad donde está domiciliado el negocio para que ustedes puedan desarrollar una actividad lucrativa. No hay más, no es más que eso. Y en general para los microempresarios, para, para todas las microempresas que no llevan contabilidad completa, el monto de esta patente municipal son aproximadamente 70.000 pesos. Entonces, si viene es un gasto bastante razonable y de nuevo, nos da ciertos beneficios. ¿Qué beneficios? Nos permite obtener autorizaciones sanitarias si corresponde, evita riesgos de multa y lo más importante que nos ha pasado es que el pago de la patente municipal evita eventuales clausuras de negocio, que es algo que nos han preguntado y que es un riesgo que puede ocurrir. ¿Y qué documentación tengo que presentar ante la municipalidad? También son toda documentación electrónica y fácil de juntar. O sea, van a ser los documentos electrónicos de la empresa en un día, que se los van a dar en el mismo momento, más los documentos que Servicios de Impuestos Internos de manera electrónica se los da a usted, y con esos documentos que están a la mano, ustedes pueden ir a la municipalidad y obtener su patente municipal. Y eso sería el contenido de la charla y bueno, esperamos que le haya gustado, que le haya servido y sobre todo que sea un primer paso para poder ingresar a este mundo más formal, más legal, con más requisitos, pero que de nuevo tiene más beneficios, más oportunidades y bueno, ya esa ha sido la idea que tratamos de plantear con la Fran. Alex,